Buenas, yo soy Rafael Masego Sacobo y bueno, voy a presentar el trabajo final en el que tenía que coger una parte del temario y yo he cogido el sistema de coordinación de plantas porque pienso que es un tema en el que los niños aprenderán de forma divertida y práctica. A continuación voy a dar paso a mi PowerPoint. Voy a hablar del sistema de coordinación de las plantas. Como introducción, pues voy a decir que las plantas carecen de sistema nervioso, pero estas tienen un sistema de coordinación que les permite responder a estímulos del ambiente. Estos incluyen los tropismos, que es una respuesta a la dirección de estímulos, por ejemplo al sol; las nástias, que es una respuesta a estímulos de contacto, por ejemplo cuando las tocas se pueden abrir o cerrar; y la fotoperiodicidad, que es la respuesta a la duración del día y de la noche. Estos mecanismos son fundamentales para la supervivencia y adaptación de las plantas. Luego, el tipo de respuestas que nos vamos a encontrar son tres tipos. Como hemos dicho antes, están los tropismos, las nástias y la fotoperiodicidad. Vamos a hablar de los tropismos, que el tropismo es la respuesta u orientación de una planta. La mayor parte de los movimientos trópicos son ortotrópicos, es decir, que van dirigidos hacia la fuente del estímulo, y sus características son que son respuestas lentas e irreversibles. El movimiento es positivo si es de acercamiento al estímulo y al contrario es negativo si es de alejamiento al estímulo. Luego el fototropismo, que es si es el estímulo a la luz; geotropismo, si es acción de la gravedad; y el tigmotropismo, si es por contacto con un objeto. Luego las nástias, que son la respuesta de un órgano vegetal a un estímulo no direccional, como sucede con el cierre y apertura de las flores o de los foliolos ante las variaciones en la intensidad luminosa o de temperatura. Las características de estas son que tiene cambios rápidos y pasajeros. La fotonastia es la respuesta a la luz, y simonastia es cuando el estímulo es un golpe. Y por último, la fotoperiodicidad. El fotoperiodismo es la respuesta biológica a un cambio en las proporciones de luz y oscuridad que tienen lugar en un ciclo diario de 24 horas. Sus características es que tiene cambios periódicos, que tiene modificaciones en las condiciones de iluminación. Luego, las dificultades de aprendizaje que he encontrado en este tema para los alumnos es que les cuesta comprender los conceptos y definiciones. Los términos y conceptos específicos asociados al tropismo y las nástias y la fotoperiodicidad pueden resultar difíciles de comprender para algunos estudiantes. La comprensión de los mecanismos subyacentes, los tipos de respuestas y las señales involucradas pueden requerir un esfuerzo adicional para algunos de estos. Otro puede ser diferenciar entre los diferentes tipos de respuestas. Los tropismos, las nástias y la fotoperiodicidad son respuestas diferentes que las plantas exhiben ante estímulos ambientales específicos. Y los estudiantes pueden tener dificultades para distinguir claramente entre estos conceptos y comprender cómo se diferencian en términos de orientación, dirección y duración de la respuesta. Otro puede ser dificultar relacionar la estructura y función de las plantas. Comprender cómo la estructura y los órganos de las plantas están relacionadas con los tropismos, las nástias y la fotoperiodicidad pueden resultar bastante desafiantes para los alumnos. Los estudiantes pueden tener dificultades para establecer conexiones claras entre la anatomía y la fisiología de las plantas y su respuesta a los estímulos. También la interpretación de los mecanismos y procesos involucrados. Los mecanismos moleculares y fisiológicos que subyacen a los tropismos, las nástias y la fotoperiodicidad pueden ser complejos y difíciles de entender para algunos estudiantes. La comprensión de cómo las hormonas vegetales, las vías de señalización u otros procesos biológicos interactúan y coordinan estas respuestas puede ser un desafío para ellos. Y por último, la aplicación de los conceptos a situaciones prácticas. Algunos estudiantes pueden tener dificultades para aplicar los conceptos del tropismo, náustia y fotoperiodicidad a situaciones prácticas o ejemplos del mundo real. La conexión entre estos conceptos y la adaptación de las plantas a su entorno puede no ser evidente para todos los estudiantes. Luego voy a realizar una actividad
que en este caso va a ir para los alumnos de cuarto de primaria. La actividad la voy a llamar Explorando el mundo de los tropismos, Nastya y periodicidad, y va a estar formada por 3 partes, que es introducción, desarrollo de la actividad y conclusión. En la introducción, pues debemos de explicar a los niños en qué consisten los tropismos y las Nastias y la fotoperiodicidad de manera sencilla y amena para que estos puedan entenderlo. Podemos utilizar ejemplos simples para que puedan entenderlo mejor, como por ejemplo el hecho de que las plantas crecen hacia la luz o que algunas flores se abren solo en ciertos momentos del día. Luego los objetivos de esta actividad van a ser comprender qué son los tropismos, las Nastias y la fotoperiodicidad, identificar diferentes ejemplos de tropismo y Nastias en las plantas, reconocer la importancia de la fotoperiodicidad en la vida de las plantas, observar y experimentar con plantas cómo entender mejor estos conceptos y fomentar la curiosidad y el interés por la biología vegetal. Los materiales que vamos a utilizar son plantas de diferentes especies, ya sean en pequeñas macetas con semillas germinadas o plántulas. Lápices y papel para que ellos tomen nota y dibujen observaciones. Una caja oscura con una pequeña abertura para simular la fotoperiodicidad. Una lámpara o fuente de luz y un recipiente con agua para regar las plantas. El desarrollo de la actividad, pues distribuiremos las plantas entre los alumnos y pediremos que observen detenidamente las características de cada una. Animaremos a ellos a hacer dibujos simples de lo que ven y a tomar notas sobre cómo lucen y en qué dirección están creciendo. Luego realizaremos un experimento con la luz, utilizaremos la caja oscura con la pequeña abertura en un rincón de la habitación, de la clase, y encenderemos la lámpara. Pediremos a los alumnos que coloquen algunas de las plantas cerca de la abertura y otras que estén alejadas de esta. Y animaremos a los niños a predecir qué pasará con las plantas en cada caso, a las que le está dando la luz y a las que no, y que anoten sus observaciones. Luego también realizaremos un experimento con la gravedad, en el que colocaremos algunas plantas en posiciones inclinadas o colgantes y otras de manera vertical. Y otra vez pues volveremos a preguntarle a los niños qué creen que va a ocurrir con las plantas que están en cada situación, y también que noten nota de sus predicciones. Luego el riego y observación continua, que ellos seguirán regando todas las plantas y les pediremos que sigan observándolas durante unos días en la escuela o si se las llevan a casa. Estos deben de anotar cualquier cambio significativo en su crecimiento o movimiento. Y por último, la conclusión de mi actividad es que reuniremos a todos los niños nuevamente y pediremos que compartan sus observaciones y conclusiones sobre qué son los tropismos, Nastias y la fotoperiodicidad. Los animaremos a que expliquen lo que han aprendido y cómo las plantas responden a diferentes estímulos.